Bien, y vamos a hablar justamente de este tema, lo que sucedió durante la mañana y también las medidas para que no vuelva a suceder. Para analizar las causas que explicarían esta rotura de matriz, vamos a conversar con Roberto Moris, académico de Arquitectura de la Universidad Católica y también investigador del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Roberto, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Nicolás. A ver, vamos, hay mucho que conversar, pero a tu juicio, con la información que ya se tiene, con lo que se ha visto, de alguna manera, ¿por qué se dio esta situación? ¿Qué pasó? Bueno, lo que estamos viendo acá, al parecer, es una fatiga de material, y eso es algo que lo que podemos tener claro es que va a seguir ocurriendo. Nosotros tenemos un sistema que es bastante antiguo, de hecho no hay suficiente información respecto a las antigüedades de las distintas matrices, pero lo que sí sabemos es que cuando se concesionó el sistema, se concesionó sobre la estructura como estaba. Y por lo tanto, lo que se va haciendo es expandiéndose hacia las zonas nuevas y mejorando las áreas que tienen problemas. Pero los sistemas que están ya permanentemente, por ejemplo, nosotros tenemos una pérdida entre el 25 y el 30% del agua permanentemente. Por filtraciones de las tuberías, por así decirlo. Claro. Por lo tanto, eso ya es algo que es un problema que estamos viviendo, pero donde no se nota, tiene que ver con la antigüedad del sistema. Pero aquí hay un tema, falta mantención, falta actualización o de lleno cambiar lo que ya es una tubería o una red subterránea de agua que estaría bastante vieja, como tú dices. Claro, como te decía, tiene que ver un poco con las reglas del juego que se le establecieron a la sanitaria en todo el país. Centrado en las concesiones, finalmente. Claro, por lo tanto, sobre esas reglas del juego, el nivel de mantención se da respecto a cuando ocurre un evento de este tipo. Por lo tanto, podríamos decir que después de este evento vamos a poder tener un sistema más preparado. Lo que tenemos que pensar ahora es evaluar cuál es el costo real que nos está generando este tipo de situaciones. O sea, no solamente cuánto es reparar la rotura actual, sino que cuánto está perdiendo la sociedad porque la gente no puede trabajar, porque en el fondo está generando otro impacto. Y ese cálculo, hay que llevarlo a evaluar en qué momento realmente vamos a cambiar las reglas del juego y cuánto vamos a invertir en el mejoramiento del sistema. En tu experiencia, para entenderlo también, las empresas sanitarias tienen que llevar un registro, una actualización de lo que es su red, en este caso de agua potable. Sí, claro, la Superintendencia de Servicios Sanitarios es quien regula, o sea, fiscaliza el cumplimiento de estas normas que tienen que ver esencialmente con la mantención. Pero roturas de este tipo, es probable que sea bien complejo tener un sistema de control a nivel del país completamente, claro, todo el sistema. Cuando uno habla de rotura piensa en una pequeña abertura, pero aquí es una matriz muy grande y lo que se explicó por la gran cantidad de agua que corría por Avenida Providencia. Sí, de hecho es una matriz tan grande que a pesar del daño el sistema siguió funcionando. Entonces da cuenta claro, no un se poco, cortó el agua en ningún minuto. Claro, eso ya da cuenta de la escala. Y por lo mismo, las pérdidas que se dan normalmente ya están internalizadas. Cuando aumenta un poco, porque parece que hay cierta información de que la Municipalidad de Providencia habría dado cuenta de que habían problemas en el museo. Sí, de hecho la alcaldesa de Errázuriz durante la mañana dijo que se había oficiado aguas andinas, y esto después de haber detectado una filtración luego del incidente del Mapocho cuando se desborda y lo que ya conocemos. Claro, va un poco lo que te comentaba. Uno de los caminos es avanzar hacia calcular los costos reales para la sociedad y para el Estado. Para sobre eso decir, bueno, yo no quiero gastar tanto, ¿cómo me adelanto? Y empiezo a tomar decisiones sobre eso. Y por otro lado, los sistemas de seguimiento. Cómo tener una alerta temprana, de qué manera que un municipio o cualquier ente llame la atención sobre algo que detone un proceso. Por lo tanto, obviamente, hay que revisar qué es lo que pasó después de ese oficio. Yo creo que eso es uno de los caminos que hoy día debemos seguir, pero yo creo que uno de los temas fundamentales cuando vemos este tipo de situaciones, como decía, esto va a seguir ocurriendo. No sé si se va a dar como se dio hoy día, en que la ciudad tuvo esta rotura, tenía marcha, también tuvo barricada y por lo tanto es una especie de tormenta perfecta en un momento. Y también en un lugar que es una arteria a nivel de Santiago, o sea, si efectivamente Avenida Providencia se corta, es un efecto dominó hacia el norte y también el sur. Que un poco a eso es lo que iba, que yo creo que tenemos que migrar desde la preocupación por la emergencia, que es lo que nos convoca hoy día, a tener una visión más amplia sobre el ciclo del riesgo. O
sea, realmente avanzar hacia la prevención, obviamente la respuesta, cómo nos vamos a recuperar, pero también fuertemente en la mitigación, qué acciones vamos a tener nosotros sobre a futuro. En ese punto amplío el espectro, porque no solamente por el hecho de hoy día, también podemos ver otros ejemplos cuando se pone a llover en Santiago, más de la cuenta, de una forma rápida, con mucho volumen. También tenemos una ciudad paralizada, donde el transporte no da el ancho. Y eso claramente queda demostrado el día de hoy, en una arteria que se va masificando y que finalmente tiene a miles de santiaguinos que no pudieron llegar a su trabajo. Es que eso es claro, en el fondo hoy día, y es algo que nosotros lo estamos viviendo, pero también se está viendo en la investigación que se está haciendo en distintas partes, es que todos los fenómenos asociados a cambio climático, los desastres naturales generados por eventos naturales y por otro lado también algunas situaciones de carácter antrópico como esta que son por el hombre, tienen un elemento común que es el territorio y la infraestructura. Entonces hay que empezar a preocuparse sobre esto desde ya. Solo el cambio climático ya nos da una idea de que este tipo de situaciones se pueden empezar a repetir, así que es lo mismo. Por eso lo que tenemos hoy día actualmente sobre emergencia, que es la NEMI, es insuficiente como plataforma para poder abordar, como decía, esta visión completa del riesgo. Esto nos demuestra una alta dependencia del metro. Claro. Es súper evidente, pero aquí está puesto. Y pasa también cuando el metro o alguna de sus líneas o algunas estaciones terminan con problemas. Hay un colapso, o sea, que nuevamente la pelota pasa a el transporte de superficie, al Transantiago mismo. Hay un daño que no es directo, como esta matriz, que influye en el metro, pero casi tiene el mismo impacto de cuando hay unos carros que chocan y generan un conflicto en el sistema. Te pongo el ejemplo, y la situación hipotética que no fue finalmente. Si no hubiera entrado agua a la línea 1 del metro y el metro hubiera funcionado perfectamente, quizás no estaríamos hablando tanto de este tema, ¿no? Así es. Así es. O sea, yo creo que lo que ha ido pasando con las inundaciones del año pasado, los problemas que tuvimos con el metro también hace poco, hace algunos años cuando se echaron a perder varios semáforos en la zona oriente, eso generó impacto en toda la ciudad. El lado positivo es que esta recurrencia que nos está ocurriendo, igual que los terremotos, de alguna manera está poniendo el tema ahí sobre la mesa. Y cabe preguntarse si de la misma manera que hoy día se está preparando por parte del gobierno un plan de contingencia, ¿cómo nos vamos a empezar a preparar hacia adelante? Yo creo que este debería ser uno de los temas clave de los programas del próximo gobierno. No seguir preocupándonos solamente cuando ocurre un evento, sino que darnos cuenta que si no tenemos una preparación, a la sociedad le sale más caro. En términos de medida, a este punto en conflicto el día de hoy, hay de hecho propuestas que ya se están desarrollando. Te hablo de este proyecto de la nueva Alameda Providencia, este nuevo eje que quiere reunir nuevamente a la sociedad, eliminar de alguna manera el tráfico y darle más opciones a la gente para caminar por este eje. De alguna manera también se va a ver con un problema con este tipo de situaciones que, como tú dices, claro, pueden volver a repetirse. Es que eso es un buen ejemplo de cómo un proyecto se transforma en una oportunidad de poner en un mismo estándar una serie de partes de la ciudad que se fueron construyendo en distintos momentos y con distintos estándares. O sea, nosotros al año 2016 tenemos que construir de una manera distinta como lo hacíamos hace 30 años. Entonces la pregunta es que lo nuevo tiene que ser correspondiente al estándar de 20, 30 años más. Y por lo tanto tiene que considerar los sistemas como lo que está ocurriendo hoy día, fuertemente el tema de transporte. Y también, como estamos viendo, los temas de seguridad. En ese punto es un avance lo que se está pensando hacia el mediano a largo plazo, ¿no? Sin duda es un avance, pero como lo comentamos sobre ese mismo proyecto antes, va a ser muy importante saber realmente el alcance que va a tener ese proyecto. O sea, lo que la gente se imagina que va a hacer, cuál es el compromiso real del Estado y de los distintos actores de financiamiento y del cumplimiento de todos los componentes que debería tener. Se habla mucho de que Santiago está saturado, pero te hago la pregunta, ¿es Santiago el que está saturado o son ciertos sectores de la capital los que ya no dan más? Lo que pasa es que nosotros tenemos una ciudad que es altamente segregada y que tiene zonas que están fuertemente concentradas como territorios residenciales y las áreas de mayor productividad y trabajo están en otras partes. Por lo tanto, ya tenemos un problema de base. Así es que sí, hay un problema como está construida la ciudad y que requiere muchos recorridos.
Una posibilidad sería generar empleo en áreas donde la población está, pero también preocuparnos sobre lo que viene hacia adelante. Nosotros seguimos teniendo un modelo de crecimiento en expansión. Hay algunas áreas donde se ha generado mayor concentración de población, que uno ve algunas torres, pero todavía no tenemos un modelo que asegure que áreas centrales que están bien ubicadas se puedan servir mejor del transporte público. Claro, y por lo tanto evitar la cantidad de recorridos que tenemos hoy día y que las proyecciones indican que van a aumentar. Hace un par de años me acuerdo que se hablaba que las ciudades satélites podrían llegar a solucionar esto. Lo que pasa es que las ciudades satélites, en la historia del siglo XX se han dado muchos modelos y eso no hay receta. Hay que evaluar cada uno de esos casos. Nosotros tenemos en el área metropolitana una gran zona, que es la masa del Gran Santiago, pero ya empezamos a desarrollar territorios en las periferias, pero que son esencialmente residenciales. Si uno dice, bueno, ciudad satélite, de que vamos a crecer hacia el norte o hacia el sur, con un territorio en que la gente realmente va a vivir y va a trabajar ahí y va a poder movilizarse menos y va a tener una buena calidad de vida, el modelo ciudad satélite podría funcionar bien. Pero lo que nosotros tenemos hoy día son condominios residenciales satélites. Claro. Y eso es solamente aumentar los flujos. Igual tienen que moverse a Providencia del centro de Santiago. ¿Dónde explotan esos lugares? En las áreas más congestionadas. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que hay una zona que es la que tiene mayor conflicto, no es solamente por ese problema, es todo el sistema que por esa zona, por la mayor concentración, es donde explota. Ahora, Roberto, desde los primeros análisis, ¿tú crees que las medidas que se tomaron luego de que sucediera esto, alrededor de las 4:30, 5 de la mañana, fueron efectivas? Por ejemplo, levantar la preemergencia para que todos los autos pudieran trasladar a las personas, ya que el metro no iba a funcionar. Sí, hasta por lo que hemos visto, esa parece ser una decisión acertada. Lo que pasa es que nos damos cuenta que el sistema de transporte público en vía alternativa, eso ha sido insuficiente. Entonces, ¿cómo reaccionamos en un momento teniendo más autos sobre la calle? Está bien, pero lo que realmente necesitamos es un sistema de transporte público que pueda dar con la escala de lo que se necesita. Y eso probablemente lo vamos a tener que medir durante la tarde. Así que están pasando muchas cosas. Roberto Moris, muchas gracias por acompañarnos para revisar los puntos. Hay mucha investigación que se está haciendo, mucho tema, y también lo que va a pasar durante la tarde en la capital. Vamos a ver si no es tan complejo como fue en la mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Bien, hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más 24 horas a la hora. Jack. Plenty.